¿Cómo andan? Bueno, la selección argentina sub-20, los dirigidos por Diego Placente, derrotaron por 2-0 a la selección de México con goles de Máger Carrillo y de Mateo Silvetti en un encuentro disputado por los cuartos de final del Mundial sub-20 de la categoría disputado en Chile. De esta manera llegaron a las semifinales y justamente se metieron entre los cuatro mejores equipos del torneo, del certamen. Y justamente si tenemos que empezar a hablar de lo que fue esta gesta del gran triunfo argentino, lo primero que se me viene a mí a la mente es cómo una vez más la prensa mexicana termina boicoteando una selección mexicana, porque si no es que los boicotean filtrándoles cuestiones privadas de a dónde estuvieron en la previa de ese partido, termina también boicoteándolos, haciéndolos creer que son más de lo que realmente son, porque realmente a día de hoy se pensaba que la selección de México llegaba a este partido, o al menos la prensa mexicana decía que el jugador mexicano llegaba a este partido con ganas de llegar a semifinales, que iba a llegar a semifinales, que jugaba una barbaridad este equipo, y sobre todo parecía que estaba vendiendo, no sé, al Real Madrid, y realmente era la selección de México, y sinceramente a la selección de México no le sobra nada, no le alcanza tampoco con lo que mostró el día de hoy para llegar a semifinales. Sinceramente, esta selección de México tiene muchas falencias, tiene muchísimos errores. Y sinceramente, vuelvo a decir, esta selección de México no está a la altura, por lo cual la prensa mexicana es gran responsable de esto, porque no solamente lo hace con la sub-20, sino que también lo hace con todas las selecciones mexicanas, creyéndose que son los mejores equipos del mundo, las mejores selecciones del mundo, y sinceramente no son ni siquiera al menos un 1% de lo que ellos consideran que son. Porque a día de hoy está más que claro que la selección de México mayor y las demás selecciones de México están más como para jugar contra Curazao, Islas Feroe, Trinidad y Tobago o Aruba o cualquier otro país de Centroamérica, en lugar de jugar contra la selección argentina, que siempre que la selección argentina lo enfrenta a México, si hay un clásico del cual hoy hablaba la prensa mexicana, creo que se debía referir más que nada a la clásica costumbre que tiene la selección argentina de ganarle y pasarlo por encima a México. Porque no me vengan a mí a vender que Argentina y México son clásicos cuando primeramente no tienen nada que ver la historia de ambas selecciones, no hay ninguna rivalidad creada y en segundo lugar tampoco hay ninguna cuestión que los una como para decir son rivales. Entonces en este caso a lo que yo voy es que la selección de México en sí termina siendo boicoteada por la prensa una vez más, y en este caso quiero hacer hincapié no solamente en los periodistas deportivos mexicanos, sino también en periodistas que trabajan en medios mexicanos como periodistas deportivos, o al menos eso es lo que dicen ellos que son, y que no son mexicanos, que son guatemaltecos, que son de otros países, y lo primero que tratan de buscarle para justificar el pésimo momento de la selección de México es le echan la culpa a Messi de todo, le echan la culpa a la FIFA, le echan la culpa a distintas cuestiones que pasan en el entorno de cada uno de los futbolistas y no hacen hincapié en criticar que esta selección de México sub-20 no está a la altura para ser campeona del mundo, sobre todo porque su máxima figura es un chico de 16 años que te lo venden como que es el nuevo Messi, como ya pasó en su momento con Diego Lainez, por ejemplo, que fue a Europa y volvió, y hoy no sé dónde está Diego Lainez, y al día de hoy lo que termina pasando es que exponen a Gilberto Mora y crean un rumor de que supuestamente a Gilberto Mora lo va a llevar al Real Madrid para que sea el 10 titular del Real Madrid, cuando el Real Madrid acaba de poner una millonada por Franco Mastantuono y por lo visto para Xabi Alonso es una figura crucial en el equipo, Franco Mastantuono, no creo que Gilberto Mora llegue al Real Madrid. Entonces, la realidad es que Gilberto Mora hoy no creo que esté a la altura de poder dar el gran salto a Europa. Quizás en un par de años pueda ser que tenga la posibilidad de ir a Europa, sobre todo porque es un jugador en crecimiento. Y Gilberto Mora hoy con 16 años para mí no está maduro y no tiene la posibilidad hoy latente de ir a Europa por este tema, y te lo venden en México como que es el nuevo Messi, como que es mejor que Messi, como que es mejor que Lamine Yamal, como que es mejor que Mbappé, y la realidad es que Gilberto Mora hoy nos dio la talla. Si había un partido en el cual se esperaba que Gilberto Mora esté a la altura, era hoy. Y la realidad es que hoy Gilberto Mora fue un jugador más. De Mora pasó a ser una morita, pasó a ser chiquitito, una morita, porque no estuvo a la altura. Hay muchos dirán, bueno, pero tiene 16 años. Y bueno, si van a argumentar la edad, entonces que vaya a jugar con su divisional, que no juegue para la sub-20. Porque Maradona en su momento jugó para la sub-20 teniendo 16, 15, 16 años y la rompió toda.
Entonces, a lo que yo voy con todo esto es que la selección argentina sub-20 lo pasó por encima a México. Y uno de los grandes responsables de esto, como ya lo dije, es la prensa mexicana. Es el señor este guatemalteco que despotrica contra Messi, contra Mastantuono, contra todo lo que tenga que ver con Argentina, porque considera que México es lo mejor que le pasó a la humanidad. Y realmente debe haber grandes cosas en México, pero en el fútbol no da la talla. Hoy la selección de México está más para jugar contra los pingüinos en la Antártida que para jugar contra la selección argentina. La realidad es que, como dice este video abajo, justamente el título es: la selección de México ve la camiseta de la selección argentina y le agarra la chiripiorca. Porque es la realidad, porque se quedan paralizados, porque México no está a la altura de ir contra la selección argentina, contra ninguna selección argentina. Y no es solamente el día de hoy, no es solamente que esta selección argentina por ahí es superior desde lo numérico, de lo estadístico, sino que también lo ha sido cuando se ha enfrentado la selección de México contra River. Hace poco hubo un combinado de la selección mexicana, o sea, del fútbol mexicano, que fue a jugar contra River en el Estadio Monumental, y River lo pasó por arriba, le pegó un paseo terrible. Y tampoco es que River tenía grandes jugadores, o sea, tenía jugadores, pero su primer marcador central era Petzela, un tipo que suele tener varias limitaciones. Su número 5 era un tipo de 40 años como es Enzo Pérez, que la verdad jugó un partidazo. Y tenía de nuevo a Borja, que uno dice, bueno, Borja, y Borja hoy no le hace un gol ni a un arco iris. Entonces, la selección de México, cualquier selección que México presente contra un club argentino o contra una selección argentina, va a pasar papelones. Porque hoy el fútbol mexicano es mucho más inferior que el fútbol argentino. Y ahora vendrá el mexicano de turno a decirme: no, pero el fútbol mexicano está en pleno crecimiento. Fíjate que vino Sergio Ramos, fíjate que vino Canales, fíjate que vino Gignac, fíjate que vinieron tantos otros jugadores. Sí, pero van ahí porque les ofrecen la misma cantidad de plata, o les ofrecen un poquito más o un poquito menos y tienen la facilidad del idioma. En lugar de irse a Arabia, prefieren ir a México por la misma plata o por un poco menos de plata que en Arabia, y se terminan asegurando de estar de vacaciones en Cancún cada 2 semanas. Entonces, eso es lo que termina pasando también en México. En México no hay profesionalismo de ese estilo. En México tiene una liga que la verdad que está totalmente devaluada, porque lo primero que se piensa en México es la capacidad de hacer un negocio, y realmente le están errando porque quitan justamente la pasión del fútbol. Tienen estadios espectaculares, no voy a negar que el estadio de Monterrey es un estadio espectacular, que el Azteca es un estadio espectacular, que varios otros, que el de las Chivas de Guadalajara, que hay otros estadios que son geniales, pero en sí en lo que tiene que ver con el armamento deportivo, con lo que es formar jugadores, con lo que es poder tener un equipo a la altura, la selección de México no está a la altura para afrontar estas grandes contiendas, y tampoco creo que lo esté el año que viene cuando se tenga que jugar el Mundial de 2026, como tampoco lo estuvo el día de hoy. Por eso creo que el mexicano no se tiene que enojar cuando uno le marca estos errores, porque uno se lo marca para que mejore futbolísticamente. Por eso creo que México debería pedir volver a jugar en Conmebol, jugar las eliminatorias en Conmebol, para ver qué tal le va. Y si se queda fuera de 2, 3, 4, 5 mundiales, será también para mejorar, una cuestión a mejorar para México. Por eso considero que México debe salir de CONCACAF, pero es ya un favor el que le estoy tratando de hacer a México, para que mejoren. Entonces, en este caso, la prensa mexicana también debe ser un poco objetiva y no debe ser tan obsecuente, y debe empezar a marcar que tanto las formaciones de México, las divisiones formativas de México, como los clubes de fútbol de México no están a la altura de las grandes contiendas. Y es una gran realidad esto, porque no es algo que lo veo yo solo, lo ven en todo el mundo. Y el jugador mexicano hoy vale mucho menos que un jugador argentino por estas cuestiones. Entonces, creo que una de las claves es esa, es cómo México salió a jugar este partido creyendo que podía arrasar a Argentina, y sinceramente se terminó encontrando con que Argentina no solamente que no lo arrasó, sino que se terminó comiendo un baile terrible. Entonces, y al final, bueno, lo que terminó ocurriendo al final, las 2 expulsiones que tiene México, la verdad que ya es un papelón para cerrar el partido, ¿no? Obviamente. Pero después, si tengo que empezar a hablar de lo que fue el partido de Argentina en sí, la realidad es que la otra gran clave que tuvo este partido, porque no fue solamente todo error de México o que México es el equipo que no está a la altura, sino que la gran clave del día de hoy fue Diego Placente.
Diego Placente, que es un técnico que la verdad está a la altura de estos partidos. Es un técnico que me saco el sombrero ante Diego Placente. La verdad es que los partidos que hace Diego Placente, no solamente con la selección sub-20, sino que ya también marcó una tendencia en la sub-17, cuando le ganó aquel partido por goleada a Brasil, llevando también a Argentina a semifinales, que lamentablemente no se pudo caer con el título en ese mundial, la sub-17, pero en este caso con jugadores que quizás no son del todo las figuras que por ahí quería Placente para este divisional, que quizás le faltó Mastantuono, le faltó Echeverri, le faltó Roberto, le faltaron varios otros jugadores más. En este caso considero que la selección argentina tiene mucho que ver con este estilo bien marcado de Diego Placente, un equipo que es fuerte en defensa, un equipo que es también fuerte de mente, porque no hay que olvidarse que en el medio de esta competición Montoro también era jugador clave en la selección argentina, por eso era el 10 y terminó saliendo del equipo por una lesión grave, justamente por una fractura que tuvo, y por eso mismo también creo que el equipo se vio afectado también a la hora de poder decidir algún reemplazante. Contra Colombia tendrá que hacer malabares porque Máger Carrizo no va a estar, que creo que hoy es la gran figura del torneo, y creo que el que lo podría ya reemplazar, si no es Andino, el jugador de Godoy Cruz, será Ian Subiabre. No creo que juegue con Silvetti y con Zarco con un doble 9, pero sí considero que por ahí Ian Subiabre puede llegar a hacer ese laburo, y esperemos que esté también a la altura para poder llevar a la selección argentina a una nueva final después de muchos años. La realidad es que creo que esta selección argentina juega bien, tiene grandes jugadores, tiene por derecha a Dylan Gorosito, que es un jugador que me encanta, que la verdad que es un lateral derecho que le veo muchas condiciones, y por el lado izquierdo tiene a Julio Soler, entró también en algún momento el central Benítez, si no mal recuerdo, el número 6, que hizo inferiores en Vélez y hoy está en Gimnasia de La Plata. No es casualidad que la gran base de esta selección argentina sean entre 6, 7, 8 jugadores de Vélez, y por eso mismo hoy tengan una clara línea de juego. No es casualidad que los tres de adelante sean Prestiani, Carrizo y Zarco, tres pibes que se conocieron en Vélez, tres pibes que se conocen cómo juegan. Y si querés ponerle a Álvaro Montoro, que bueno, lamentablemente tuvo que dejar el torneo por esta lesión, pero si no serían los cuatro fantásticos de Vélez. La verdad que es algo impresionante lo que logró Vélez, y es también una picardía que Vélez no haya sacado por ahí más dinero por Prestiani, no haya llegado a sacar un gran dinero por Zarco o por Montoro. Y bueno, por más que el Carrizo, yo supongo que es uno de los jugadores a vender quizás en enero, porque considero que está siendo seguido por varios clubes de Europa. La realidad es que Vélez tiene unas grandes inferiores y sobre todo tiene grandes jugadores que le pueden aportar bastante al futuro de la selección argentina. No es casualidad que Thiago Almada también sea fundamental en la mayor, entre otros grandes jugadores como puede ser también Valentín Gómez, quizás en un futuro cercano en la selección mayor porque está jugando bien en el Betis. La verdad es que hay jugadores a destacar que formó Vélez en el último tiempo, pero bueno, la realidad es que la selección argentina está jugando un gran fútbol, y me gusta, me permite al menos ilusionarme, porque la realidad es que veo esta selección argentina y me da esa cuestión de decir, bueno, me siento a verlos y sé que van a lograr algo. Así que bueno, es eso, la selección argentina ganó, estará jugando ahora el día miércoles contra Colombia por las semifinales. Como ya lo dije, lo pierda Máger Carrizo. Y bueno, esperemos que pueda sacar un gran resultado la selección dirigida por Diego Placente. Y bueno, creo que Placente, algo más que tengo para decir sobre Placente justamente, lo que tengo para decir es que considero que Placente, en caso de que en algún momento se llegue a ir Scaloni de la selección argentina, no descartaría la posibilidad que Diego Placente sea parte de un cuerpo técnico de la selección mayor. No sé si como técnico principal, pero sí quizás como parte de una estructura, porque lo que hace Diego Placente al conocer a la perfección cada uno de los jugadores me parece que es algo más que destacable. Me hace acordar mucho al trabajo que hacía José Pekerman en las juveniles, y sobre todo porque bueno, lo inició Scaloni, luego lo continuó Aimar,
lo continúa Placente, quizás en el medio un interín de Mascherano que es mejor olvidar que recordarlo, pero sacando quizás ese momento, considero que tanto Placenta, Aimar, Samuel, Ayala, Scaloni, entre otros más que forman parte de esto, no recuerdo si el Chino Garcés sigue todavía siendo parte de esta estructura, pero lo que sí sé es que la selección argentina tiene con qué y tiene todavía jugadores para poder seguir potenciando a futuro, porque atrás hay un montón de jugadores que vienen surgiendo, sobre todo en las inferiores de los clubes argentinos, que la verdad que van a dar que hablar en un futuro cercano seguramente. Puede ser el chico Escarlato en River, Jaime también de River. Hay varios jugadores que considero que tienen potencial. Bueno, ahora el juvenil de la Costa, que son dos jugadores por ahí potenciados en River, al igual que Dadín. Hablo mucho de River porque bueno, es un club que por ahí lo tengo más presente, pero también considero que hay otros jugadores en otros clubes de fútbol argentino que son también para seguir de cerca y que le pueden llegar a aportar en un futuro bastante a nuestra selección argentina y también a nuestros clubes, ¿no? Así que bueno, me voy despidiendo, seguramente tengamos reacción de River, así que bueno, es eso. Y bueno, ganó la selección argentina sub-20, derrotó por 2-0 a México. Como ya lo dije, el título lo dice todo. México ve la camiseta de la selección argentina y le agarra la chiripiorca. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Nos vemos en un nuevo video y bueno, hasta luego y que tengan un gran fin de semana.